de su Santo Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre, te damos gracias, Señor. Dios mío, estamos en este lugar un día más, Señor, el primer día de la semana, Señor, para reunirnos como pueblo tuyo, Señor. Señor, síguete glorificando en nuestras vidas, Señor. Trae entendimiento a nuestros corazones, Señor. Permite que tu palabra corra hoy y sea glorificada, Señor. Nosotros disponemos nuestros corazones, nuestros sentidos, Señor, espíritu, alma y cuerpo, Señor, y estar atentos a tu consejo, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos en la enseñanza 41 sobre la armadura de Dios. Y esta es la sexta parte de la oración en el Espíritu. Vimos que orar no es simplemente hablarle al aire, sino que orar es tener una audiencia con el Dios eterno. Y por supuesto, para tener una audiencia con el Dios eterno, nos dice la palabra que debemos orar en el Espíritu. Cuando habla del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Y entendamos que la oración en el Espíritu, en el Espíritu Santo, es un puente entre el pueblo redimido y su Dios. También vimos de que, y lo vemos a través de toda la palabra, en el Nuevo Testamento, Cristo le da a cada creyente una promesa fundamental para nuestras vidas, y el Señor la recalca una y otra vez, la cual es que recibiremos respuesta a nuestra oración. Es muy importante que el Señor lo promete en muchos versos, que Él contestaría toda oración nuestra. Y dice en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, aquí vemos de que el propósito de nuestro Señor para contestar toda oración que le hiciéramos es que el Padre sea glorificado. Es muy importante. Y entonces esto nos lleva a entender de que si el Padre no es glorificado en nuestra oración, por ende el Señor no contestará ninguna oración. El Señor dice que Él contestará toda oración para que el Padre sea glorificado. Si el Padre no es glorificado, el Señor no responderá ninguna oración. Y eso lo vamos a desarrollar. No habrá respuesta si el Padre no es glorificado en nuestra petición. Entendiendo también, el Señor lo dijo claramente, el propósito y la voluntad absoluta del Señor Jesús en la tierra era una sola: que el Padre
fuera glorificado en su vida, en Jesús. Y por supuesto la Biblia dice que sigamos sus pisadas. Que el que dice que está en Cristo, dice, debe andar como Él anduvo. El Señor anduvo en la tierra todo el tiempo glorificando al Padre. Su vida, su anhelo, su voluntad, su caminar era un solo propósito: que el Padre fuera glorificado. Esto es muy importante, porque si nosotros hacemos memoria, muchas de las oraciones que personalmente hacemos, por lo general nunca pensamos en que esa oración sea primero que todo glorificando al Padre. Entonces, según Jesús, esta debe ser el alma y vida de nuestra oración. Ojo, en el Espíritu Santo. Porque toda oración tiene que ser hecha en el Espíritu Santo. Y ya sabemos que esa preposición, como lo dice ahí Pablo, orando en el Espíritu, está hablando de una posición, no simplemente una palabra. Ya lo explicamos en las enseñanzas anteriores, cuando habla de todo el proceso de llegar a Dios en el primer testamento era a través del santuario. Fuera del santuario no había nada, todo tenía que ser en el santuario. Por eso siempre hubo un templo, porque el templo era la única manera que un pueblo pecador se podía acercar a un Dios santo. Por eso Dios nombró un sacerdocio, por eso puso en el tabernáculo diferentes figuras que tipificaban una limpieza y una alimentación para poder llegar hasta el altar de oro, en donde las oraciones podían subir. Entonces ya ahí con un velo como olor fragante, el incienso como olor fragante, oración a Dios. Hoy en día todo ese sistema es una persona, el Espíritu Santo. Entonces, en el primer testamento todo era en el santuario. Ahora en el Nuevo Testamento todo tiene que ser en el Espíritu, siendo uno con el Señor. Entonces, muy importante, porque el Señor nos llama en el Nuevo Testamento a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a orar en el Espíritu, a adorar en el Espíritu. Todo tiene que ser en el Espíritu Santo, no en nuestro espíritu, que nuestro espíritu es como la persona que piensa, la persona que analiza. Entonces, el alma y vida de nuestra oración en el Espíritu Santo debe ser, según el Señor, que el Padre sea glorificado. Y eso, ¿cómo es que el Padre puede ser glorificado en la vida de un creyente? No hay sino una forma: andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, caminando en el Espíritu, adorando en el Espíritu, sirviendo a Dios en el Espíritu Santo, ojo, unido con el Señor. Por eso 1 Corintios 3:16, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. A eso llama yo a ser uno solo. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, la unidad perfecta del creyente con Cristo. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. O sea, ya solamente mi vida está pendiente de Cristo. Entonces, ese debe ser el medio. O sea, para poder acercarnos al Padre tiene que ser el Espíritu Santo. Vayamos a Juan 16:14. Dice, Él se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
la clave ahí está de lo mío. ¿Qué es de lo mío? ¿Qué era toda la vida de Cristo en la tierra? La vida de Cristo en la tierra era hacer bien, pero lo mío, lo él, era de su voluntad, la autoridad que había en él, tomará de lo mío. El deseo del Señor era glorificar al Padre. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos debe hacer saber a usted y a mí? ¿Cómo glorificar a Cristo? Glorificando al Padre. Tomará de lo mío. El propósito de Cristo era uno solo, el Padre. Que el Padre fuera glorificado. Y con ese propósito Él envió al Espíritu Santo para que tome de ese deseo del Señor y nos lo haga saber, nos haga saber a través de la palabra, nos revele la palabra, nos guíe en la palabra, nos lleve a caminar en la palabra. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos glorificar, porque Él dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Dice que el propósito del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, pero glorificarlo en llevarnos a la estatura de Cristo, a eso se refiere, en llevarnos a adorar como Cristo adoró, a servir como Cristo sirvió, a ser uno con el Señor. A eso nos lleva el Espíritu Santo, no la letra. La letra no. Podemos saber mucha Biblia, no la podemos saber de memoria, eso no nos lleva a nada. Todo tiene que ser en el Espíritu Santo, porque usted ve, mire cómo está la iglesia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a prédicas y prédicas y palabra y palabra y palabra y palabra y dejamos al Espíritu Santo a un lado. Y todo en el Señor tiene que ser en el Espíritu Santo. Entonces, muy importante. Ahora vayamos a Primera de Juan 3:22 para que veamos varias características que nos muestra el Señor en este verso sobre cómo Dios puede contestar nuestras oraciones. Primera de Juan 3:22 dice: y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vamos a analizar acá. Y acá vamos a encontrar 4 cosas muy importantes. Muy importantes. Acuérdese que aquí venimos a estudiar la palabra, hermanos. Entonces, miremos. Aquí vemos varias condiciones para que se cumpla lo que afirman, ya lo vimos la semana pasada, múltiples hombres de Dios a través de la historia, que Dios le respondió a todas sus oraciones. Entonces aquí vemos unas condiciones que el Señor muestra, porque ¿qué es lo que dice? Y cualquier cosa que pidieres. Es muy importante. La recibiremos de Él. Cualquier cosa. Esto es lo que afirman diferentes hombres de Dios, como George Mueller, como John Bunyan, o Juan Bunyan, Watchman Nee, y muchos aseguran que Dios le respondió a todas sus oraciones, que no quedó una sola sin que Dios diera respuesta. Entonces, aquí nos dice el Señor, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Entonces, vamos a analizar varias cosas, 4 cosas que yo veo aquí. Andrew Murray, también otro precioso hombre de Dios, cómo lo usó el Señor tremendamente. Entonces, lo que ellos afirman es lo mismo que está afirmando Cristo, que Él responde a todas nuestras oraciones, a todas. Por eso dice, no solamente dice a todas, sino cualquier cosa que pidáis. Entonces vamos a ver el contexto de lo que está declarando el Señor en este verso. Porque si usted me pregunta a mi pastor,
bueno, usted se maneja bien con Dios, usted es una persona que ve, hermano, nos esforzamos y vivimos para glorificar al Señor. Y seguro que muchos aquí nos esforzamos y el Señor nos esfuerza y nos ayuda. Pero usted me pregunta a mí, el Señor entonces le ha respondido, pastor. Y yo digo, si me hago una lista aquí, veo una que otra, pero no, eso se queda lejísimos, no hay respuesta. Pero aquí el Señor nos está diciendo que cualquier cosa que le pidamos la recibiremos de él. Ojo, en múltiples versículos, la semana pasada vimos varios. Entonces, muy importante, vamos a mirar contexto. Al decir en primera de Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos. Entonces la pregunta es, ¿será cualquier cosa? Porque el Señor está diciendo, cualquier cosa. ¿Será cualquier cosa? Entonces, cuando entramos al contexto de un Dios santo, de un Espíritu Santo, dando una palabra santa para un pueblo santo apartado, entonces vamos a ver el contexto. Vamos a ver el contexto. Vayamos al Salmo 27:4. Miremos lo que pedía un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, si nuestro corazón no está conforme a la voluntad de Dios, con toda seguridad que vamos a pedir cosas que este versículo no dice. Porque le está diciendo cualquier cosa, pero le está hablando un Dios santo, una palabra santa a un pueblo santo. Dice Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. ¿Qué cosa? David, ¿qué cosa? Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Está profetizando de la iglesia. Porque la iglesia una vez, primero el pueblo de Israel iba una vez al año a Jerusalén, los que estaban por fuera, al templo. Hacían diferentes sacrificios y cosas, todo era en pro del templo. Hoy en día ya usted es el templo de Dios y nosotros somos el templo del Dios vivo donde habita el Señor. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, Dios viviendo en nosotros. ¿O no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, hermano, y que no sos vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nosotros somos templo del Espíritu Santo, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. A nosotros, el Señor convertirnos en su templo, nosotros habitamos en la casa del Señor. Ese es el propósito. Entonces, para que Dios tenga contentamiento en estos templos, el Señor Jesucristo dice que Él responderá toda oración si el Padre es glorificado en ese templo. Entonces, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Mire para qué. Mira el propósito de un hombre, del pedido de un hombre conforme al corazón de Dios. Propósito para contemplar la hermosura del Señor. Entonces, la hermosura del Señor no se puede contemplar en un cuadro. La hermosura del Señor se puede contemplar en su obra, en su amor, en su poder, en sus atributos, en sus excelencias, en sus perfecciones. Así es. ¿Y dónde lo encontramos? En la palabra. En la palabra. Entonces, muy importante, porque aquí le está diciendo el propósito para contemplar la hermosura. La hermosura, una cosa es contemplar y otra cosa es vivir. El Señor habló de vida abundante. El Señor habló de una vida en el Espíritu. Entonces, eso era lo que añoraba y era el propósito de un hombre conforme al corazón de Dios. Y segundo, para meditar en tu templo. Entonces, el Salmo 1:1 dice,
bienaventurado el varón o la mujer que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, en la palabra de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. La Biblia es Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. La palabra es Cristo. Entonces, para meditar en su templo, usted y yo como templo del Dios vivo, a eso nos llama, y Dios nos llama bienaventurados cuando miramos y meditamos en su palabra para obedecerla. Dice, entonces, qué precioso, hermanos, cómo profetiza este hombre de la iglesia. Y nada menos está profetizando de la iglesia, de lo que nosotros íbamos a hacer. Entonces, primero habla del deseo, ojo, del deseo y nombre conforme al corazón de... A eso nos llama Dios a nosotros, a que seamos un pueblo, un sacerdocio, que amemos a Dios. El que me ama, mi palabra obedecerá. Dice, el que no me ama es aquel que no obedece mi palabra. Entonces nosotros nos podemos mentir, no, yo amo al Señor, yo no falto a la iglesia, yo oro, yo hasta aprendí a hacer devocionales, que los devocionales, esos son unos cuentos, si no se hacen en el Espíritu, si no son para la gloria de Dios, si no los hacemos en entendimiento. Entonces, muy importante, hermanos, poder entender aquí el deseo del corazón de este hombre, está profetizando. Y segundo, vivir toda su vida. A eso nos llama el Señor. Ya no vivo yo, o sea, ya hay una nueva vida, hay una nueva persona, hay un nuevo ser. En nosotros hay dos personas, un hombre viejo y un hombre bueno. A ese es el que se refiere el profeta David. Vivir con el Señor toda su vida. A eso nos llama el Señor. Adorarlo y meditar en su palabra. Ya nosotros vemos lo que es meditar en Josué capítulo 1. Verso 8. Ahí lo dice claramente lo que significa meditar. Que es meditar para obedecer la palabra, para no torcernos ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, dice el Señor, para que sean prosperados todos nuestros caminos. Lo mismo dice el Salmo 1:1. Dice que será como árbol plantado junto a fuentes de aguas. Árbol, acuérdense que la Biblia se refiere al ser humano como árboles de justicia. Y dice que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No solo lo que hacemos prosperará, como un pueblo conforme al corazón de Dios, que nuestras decisiones fuera del Señor son una cosa. Miremos un ejemplo de lo que es un hombre de Dios, un profeta de Dios, un salmista del Señor, un hombre que vivía para Dios, pero que una cosa oraba estando fuera del templo, y dice que apenas entró al templo, cambió su oración. Lo mismo que está diciendo David. Vayamos allá. Porque aquí dice, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él. Entonces, hagamos memoria de Asaf, el salmista. Salmo 73. Asaf, cuando estaba fuera del templo, perdió la comunión con Dios. ¿Y cuál era la queja de Asaf? Por las riquezas, por la prosperidad del mundo, por el bienestar del mundo. Y dice que casi se desliza, casi se va de Dios. Entonces, miremos el contexto de Primera de Juan, ahí donde nos está diciendo cualquier cosa, pero el Señor lo dice en múltiples versículos. Cuando dice cualquier cosa o todo lo que pidáis, siempre es en el contexto de un pueblo que lo ama, de un pueblo que vive para la gloria de Dios, de un pueblo que vive unido a Cristo, hermanos. Salmo 73, mire el verso 3. Mire lo que dice. Cuando usted envidia es porque usted quiere tener lo del otro, porque usted no lo tiene, pero lo quiere tener. Dice, Salmo 73, 3, porque tuve envidia, mire, de los arrogantes,
viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, si Asaf hubiese tenido esa prosperidad, no se le estaría quejando a Dios. Asaf no tenía prosperidad y tenía situaciones y veía que los impíos, que el mundo prosperaba, que todo les iba bien, que en su casa todo bien, que no tenían problemas. Y entonces Asaf anheló eso. Mire el pedido de Asaf, porque eso era un pedido. Acuérdese que un hijo de Dios nunca ora solo. Nunca. Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todas partes. Omnipotente, todo lo puede. Entonces, el hecho de nosotros mover los pensamientos o mover la lengua, ya Dios lo sabe. Aquí está Asaf, fuera del templo, está fuera del templo. Y dice en el verso 13, mire, al ver la prosperidad del mundo, si Dios lo hubiese prosperado, si Dios lo hubiese enriquecido, no estaría envidiando a nadie. Ahí está el contexto. Dice el verso 13, verdaderamente, en vano, o sea, en vano, sin billete. Por eso muchos predicadores lo que buscan es el billete. Ese es el común denominador en muchas partes. Gloria a Dios por los siervos que no. Verdaderamente, en vano, he limpiado mi corazón, mire, y lavado mis manos en inocencia. O sea, no sé qué hago aquí sirviéndole a Dios. Esa es la queja de Asaf. Y dice por allá, en cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Ahí lo dice. Hasta que entrando en el santuario. O sea, lo que estaba profetizando David. Vivir por siempre en comunión con Dios, unido al Señor. Eso se pudo hacer en el Nuevo Testamento. Antes no se podía. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. O sea, ¿por qué? Porque él afuera del templo pedía una cosa, pero en el templo apenas entró, el Señor lo iluminó y ya pidió otra. O sea, fuera del templo, viene y dice, en vano limpié mi corazón. O sea, en vano vine al Señor, en vano. ¿Para qué? Y en vano he lavado mis manos en inocencia. O sea, yo anteriormente no era inocente, hacía lo que quería, fornicaba, mataba, robaba, en fin, lo que fuera. En vano estoy limpio ahora. En vano me limpió Cristo, en vano. Hermano, esto es muy real. Muy real. Hasta que entrando en el santuario, solamente al entrar en el santuario, o sea, pudo entrar en comunión con Dios, pudo ser iluminado y guiado por el Señor para que su mente y su oración cambiara. Entonces mire que una cosa pide uno siendo un creyente cualquiera a verdaderamente entrar en esa comunión con el Señor. La Biblia habla de que tengamos la mente de Cristo. Al tener la mente de Cristo, por supuesto que el Señor nos va a guiar a qué pedido glorifica al Padre. Muy importante. Por poco se cae, por poco. Y miren el verso 22 cómo cambió todo. Apenas entró, primero no se veía torpe, primero simplemente le echó la culpa a su religión, de su cambio, de haberse lavado, de estar limpio, de estarle sirviendo al Señor. Ahí se arrepintió, pero apenas entró, viene y dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, Señor. 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Ojo, mira el pedido. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El pedido, que el Padre sea glorificado.
Entonces, muy importante para que miremos el contexto de cualquier cosa o de todo lo que pidáis en todo el Nuevo Testamento. Entonces, ya entendimos por la palabra que el estar en comunión con Dios, al estar nosotros en comunión con Dios, guiados por el Espíritu, andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, sirviendo en el Espíritu, adorando en el Espíritu, orando en el Espíritu Santo, no pedimos todo lo que queremos, sino que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Es muy importante. Entonces, seguimos viendo en este pasaje de Primera de Juan 3:22 varias condiciones para que Dios responda a todas nuestras oraciones. La segunda dice, y cualquier cosa que pidiéramos recibiremos de Él. Segunda condición es que toda oración, ya eso está intrínseco ahí, no lo dice, pero en muchos versículos lo dice, es intrínseco que nosotros no podemos orar al Padre sin el Hijo. Por eso dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, tiene que ser en el nombre del Hijo. Entonces, segunda condición para que Dios responda a nuestra oración es que debe ser en su nombre, en el nombre del Hijo. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, Juan 14:14, yo lo haré, dice el Señor, yo lo haré. Si algo, en otra parte dice cualquier cosa, y en otra parte dice todo lo que pidáis en mi nombre. Entonces, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, segunda condición, en mi nombre. Muy importante, pedir nuevamente, cuando el Señor nos llama a orar en el Espíritu Santo, es sumergido en Él, es unido a Él, habla de una posición, no de una palabra, de una posición. Es como cuando oramos en el nombre de Cristo, no es simplemente mencionar un nombre o una fórmula, habla de una posición, siempre. Por eso, cuando vemos en el mismo tabernáculo o en el mismo templo, había tres lugares, tres divisiones. En la primera fue la obra de Cristo. En el atrio fue la obra de Cristo. Él vino y murió en el atrio. Y Él dijo, para que ustedes en el atrio, yo ya los salvo en el atrio, yo los justifico en el atrio, pero me tengo que ir para que venga el otro y haga la otra obra que sigue, la del lugar santo. Por eso son tres personas en la redención, no una, como dicen los unitarios. Son tres. El Señor solamente hizo una obra en el planeta Tierra, la del atrio, la de justificarnos. Y entonces les dijo, les es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no habrá quien los convenza de pecado, ni de justicia, ni de juicio. Estamos perdidos, a pesar de que Él había venido. Ojo. Se necesitaba la obra del lugar santo. Entonces ahí viene el Espíritu Santo en el lugar santo. Y por supuesto, la gloria en el lugar santísimo, el Padre. Es claramente eso. Entonces, por eso también habla la Biblia de nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, habla de una posición, habla de una posición de enseñanza, por ejemplo, en el atrio del templo o del tabernáculo estaba el lavacro, que el lavacro, usted lo ve en la Biblia, es la palabra. Lavacro es la palabra, es donde nos lavamos, la palabra nos lava, nos limpia. Pedro le decía, Señor, el Señor le dijo, Pedro, déjame, yo te lavo. Y no, a mí no me lavas. Y le dijo el Señor, si no te lavo, no tendré lugar en el reino. Señor, entonces lávame todo. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, una cosa es la palabra como limpieza y otra cosa es la palabra como nutrición. En el atrio estaba la limpieza, pero en el lugar santo estaba la mesa de los panes. Nutrición, la palabra. Y estaba, por supuesto, la menorá, las 7 lámparas de Dios, los 7 espíritus de Dios, que lo habla Isaías capítulo 11, verso 1 en adelante.
Entonces habla de una posición. Entonces cuando decimos pedir en el nombre de Jesús, no es simplemente insertar su nombre al final de una oración, como si fuera una fórmula. Como los hijos de Exeba, ¿se acuerdan? Que el demonio ese los desnudó y los hirió y los mandó pelados. Entonces, en el nombre es como la sangre, hermano. A nosotros nos enseñaron, ojo, yo lo hice. Yo lo enseñé de la sangre, de que nos limpiemos la sangre, hermano. Pero una vez que entendimos, ya eso, hermano, ¿cómo nos vamos a limpiar? Que todo es la sangre del Señor sobre mi casa, la sangre del Señor, hermano, eso es antibíblico. La sangre del Señor justifica a aquel que viene la palabra y lo limpia, lo lava y lo nutre. Eso es todo. Sin la palabra no hay sangre, no existe. Todo es la palabra, todo es la palabra de Dios. Entonces, pedir en el nombre de Jesús no es una fórmula, hermanos. Es pedir, ojo, en conformidad a la mente y voluntad del Señor. Eso es pedir en el nombre, pedir en su nombre, pedir unidos a Él. ¿Cómo es posible que estamos unidos a Cristo y yo pido unas cosas diferentes a las que Él quiere? El Señor dice que Él responderá toda oración, cualquier cosa que le pidamos, si el Padre es glorificado. Es muy importante. Y otra cosa muy importante, el nombre del Señor habla de autoridad. Dice que en su nombre echarán fuera demonios. En su nombre habla de la autoridad del Señor. Y al hablar de que Él es la autoridad, entonces nosotros al orar en su nombre, bajo esa cobertura, estamos hablando de orar de acuerdo a su voluntad, que Él es el Rey. En su nombre significa de acuerdo a su voluntad. Es muy importante que entendamos estas cosas, hermano. Ahora, miremos la tercera condición. Entonces ya vimos que no es cualquier cosa, a pesar de que dice cualquier cosa, pero un Dios santo le está hablando una palabra santa a un pueblo santo, ojo, no al mundo. Porque si Dios le dice al mundo que pida, entonces ahí ya entraría otro contexto. Entonces, la tercera condición para que Dios responda nuestras oraciones, dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Condición, porque guardamos sus mandamientos. Pues ahí está. Tercera condición en ese versículo, porque guardamos sus mandamientos. Juan 14, 21, mire lo que dice. Importante que el Señor nos ayude y que nos abra la palabra para que entendamos. Mire, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, o aquel que está hablando de hijos, de redimidos, que atesoraron la palabra y los guarda, o sea, los pone por obra, los obedece. Los que no son simplemente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y los guarda, ese es el que me ama. ¿Sí ve? O sea, para tener hay que conocer la palabra. No simplemente conformarnos con una prédica, sino conocer la palabra, escudriñar la palabra. El Señor demanda en toda la palabra que lo conozcamos. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Alábese en esto, en conocerme y en entenderme. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, los pone por obra. Entonces, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y aquí está lo precioso. Y yo me manifestaré a él. Entonces, muy importante que ese me manifestaré significa me revelaré. O sea, nos revelará su voluntad. Entonces, mire cómo cambia el contexto de ese cualquier cosa. Me revelaré a Él, me mostraré a Él. ¿A quién? Al que me ama y guarda mis mandamientos. Es muy importante, hermanos. Cuarta condición para que Dios responda
lo que dice, cualquier cosa que pidiéramos, cualquier cosa, cuarta condición. Dice en la última parte del verso, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ojo, ya hablaba de agradar a Dios. Ya hablaba de que Dios sea agradado. Ahí entra Romanos capítulo 12, verso 1. Os ruego por las misericordias, por las bendiciones, por todo lo que Dios les ha dado, ruego que presentéis vuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice, ese es el culto inteligente, ese es el culto que Dios quiere. Entonces, muy importante, hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Miren, un versículo. Hay gente que dice, es que allá repiten mucho. No, tengo que repetir porque para poder desglosar y poder ver las profundidades de la palabra, o si no. Hay gente que se va y que porque aquí se repite. Ay, hermano. Pablo decía, me es necesario repetiros muchas veces las mismas cosas. Pedro también decía lo mismo, el Señor. Hermano, a mí que me repitan. Usted no sabe cuando yo me voy para la casa y cojo la palabra y como la repito y la repito y la repito y la repito, a veces hasta 20 veces. Ve el fruto de cuando se repite, de cuando se estudia. Vemos el fruto. Porque Dios ha prometido, hermano, en su palabra. Entonces, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y la cuarta condición, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire lo que dice Juan 8:29. Muy importante que el Señor nos está llevando a entender algo muy precioso. El Señor nos ayude. Yo lo quiero. Todavía no lo entiendo. Juan 8:29. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre hacemos siempre lo que le agrada. Mire, porque el Señor dice por ahí en otros versículos que el Padre nunca le niega nada al Hijo. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque yo hago siempre, no de vez en cuando, siempre lo que le agrada a mi Padre. Entonces habla de agradar, como dice el pedido, porque hacemos todo lo que es agradable delante de Él. Aquí lo vemos claramente. ¿Por qué? También dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno, no importa, es temeroso de Dios y hace lo que le agrada a Dios, hace su voluntad, a ese oye. Pero Dios no solamente oye para responder. Muy importante. Salmo 34:15. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Mire, siempre los ojos del Señor. Por eso la oración, cuando estaba dedicando el templo el rey Salomón, decía que tus ojos y tus oídos estén abiertos y atentos a la oración con que tus siervos oran. Entonces aquí dice que los ojos del Señor siempre estarán sobre los justos. Sabemos que una persona justa, primero que todo, es una persona que ha sido justificada por la sangre de Cristo. Es una persona que está siendo regenerada, renovada, santificada en comunión con Dios y que hace lo que le agrada al Señor. Entonces los ojos del Señor están sobre los justos. Ojo, y atentos sus oídos al clamor de ellos. No simplemente para escuchar y burlarse, para responder. Lo dicen muchos versículos, no los quise colocar. Salmo 145:18. Y aquí hay una palabra clave. Dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan. Mire,
¿A quién? Pero ahí entonces ya lo resume. A todos los que le invocan de veras, como debe ser, de verdad, en sinceridad, guiados por el Señor mismo. Por eso es que mire que es muy importante la unidad de la palabra. Una cosa es los dones que Dios dio. Los dones Dios los dio y esos dones se tenían que acabar. Lo dice la Biblia. Pablo dice claramente que los dones se acabarán. ¿Sí? Hay diferentes discusiones sobre eso, no hay problema, yo no discuto sobre eso. Pero Dios dio una cosa que nunca se acaba y que viene del cielo directamente y que es eterna. El fruto, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso el fruto, cuando el Señor derrama ese fruto en nuestra vida, eso permanece. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, hermano, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es para siempre. Eso, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ya entendemos nosotros, como lo dice Efesios capítulo 5, verso 18 y Colosenses 3, 16, dice que una persona llena del Espíritu Santo, una persona llena de la palabra, llena, abundancia de la palabra, lo dice, para poder hablar entre nosotros con sabiduría, con cánticos, hermanos, con salmos, o sea, con la palabra. Cuando habla de sabiduría, la Biblia dice que toda la palabra es la sabiduría. Entonces, cercano está el Señor a todos los que le invocan de veras, o sea, de veras quiere decir gente que está en Él, que habla con sinceridad de Él, que está llena de Él, hermanos. Ahora miremos por la palabra y según el mismo Señor Jesucristo, el orden y propósito de la oración en el Espíritu Santo. Aquí simplemente analizamos un versículo y vemos 4 características, pero mire lo que nos sigue diciendo el Señor. Porque la Biblia claramente nos delinea unas directrices muy claras para que Dios responda a la oración, muy claras. Ya vimos que en el Padre Nuestro, es que es la unidad de la palabra, hermano. Nosotros no podemos, porque de ahí salieron todas estas sectas que hay hoy en día. Cogieron un versículo y lo descontextualizan y se casan con un versículo. No, hay que mirar la palabra. En el Padre Nuestro el Señor claramente habla ahí de unas directrices. Habla de que antes del pedido, Señor, dame el pan nuestro de cada día, perdóname y todo lo demás. Antes de eso el Señor puso primero que el Padre, el nombre sea santificado. Primero, que su reino sea establecido. Y que se haga la voluntad de Dios perfecta como se hace en el cielo. Y ahí sí, entonces, sigue lo nuestro, primero Dios. Por eso dice, mas buscad primeramente, pero en las oraciones nosotros primero buscamos muchas cosas que necesitamos. Entonces, es muy importante, hermanos, que entendamos la palabra, la unidad de la palabra y no pegarnos de una cosita para defender una posición. Vemos en la oración sumo sacerdotal del Señor en Juan 17. El Señor se enfoca, miren, la oración más grande que hay en la Biblia del Señor, que el Señor hizo, es Juan 17. Es la oración sumo sacerdotal de Él. Y ahí el Señor se enfocó total y absolutamente, únicamente, en que el Padre fuera glorificado. Dice, para que miremos el contexto de lo que el Señor hizo en la tierra, ojo, y que prometió seguir haciendo en el cielo. Juan, al final, en la última parte del verso 12 de Juan 14, la última parte, termina diciendo, y yo voy al Padre. Ahí él dice, yo voy al Padre. Y en el verso 13, mire lo que dice, y todo, nuevamente,
todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. O sea, ya el Señor en el cielo, en la tierra glorificó al Padre. Y miren el cielo, dice, después de que dice, yo voy al Padre, y si todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Mire, ¿para qué? Ya en el cielo, ya glorificado, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, que el Señor aquí en la tierra vivió para glorificar al Padre y seguirá en el cielo glorificando al Padre. ¿Cómo lo glorifica? Respondiendo a nuestras oraciones, porque es lo que dice. Y eso es lo que enseñan estos preciosos hombres de Dios que ya murieron hace cientos de años. Entonces, su más alto propósito en la oración sumo sacerdotal es que el Padre fuera glorificado en la vida del Hijo y en la muerte del Hijo. O sea, no solamente que Él fuera glorificado en su vida, sino en su muerte. Y claramente lo dice la Biblia. Mire lo que dice el verso 1 de Juan 17. Padre, la hora ha llegado. O sea, ¿la hora de qué? La hora de crucificarlo. La hora de morir. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Entonces, era necesario que el Señor llegara a la cruz para que en la cruz el Señor, el Padre, fuera glorificado y el Hijo también fuera glorificado ahí mismo. ¡Qué tremendo! Entonces, muy importante, hermano. Toda oración que el Señor responda en el cielo tiene un propósito único: que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, toda respuesta que el Señor conceda a la oración de sus hijos tiene ese objetivo: la gloria del Padre. Verso 4, mire lo que dice: yo te he glorificado en la tierra. Y por supuesto sigue diciendo, ¿con qué lo glorificó? Todo lo acabó. Así hoy en día aseguren, y hace cientos de años están asegurando y seguirán asegurando que el Señor todavía le faltan hacer un poco de cosas. Pero aquí trajimos una enseñanza y vimos verso por verso de que el Señor terminó todo, absolutamente todo, y ahí lo dice: he acabado la obra que me diste que hiciera. No quedó nada. Porque dice no, que quedó por salvar a no sé quiénes. Entendamos esto. Yo por ahí escribí unas notas y yo las convierto en audio y se las envío. Entendamos esto. Hoy en día solo existe dos tipos de personas: redimidos y pecadores, sean argentinos, nicaragüenses, colombianos, cubanos, israelitas, no importa. Hoy solamente existen redimidos y el resto pecadores. Por eso es que el Señor dijo: ya no hay judío ni griego. Ya lo único que hay es pecadores que se tienen que arrepentir y un pueblo redimido arrepentido. Eso es lo único que hay hoy en día. Y no habrá otra más. Por eso el Señor le dice aquí: yo te he glorificado en la tierra. Él vino a terminar una obra. Y lo dice claramente Isaías 49, del 12 en adelante. Hermano, y lo dicen muchos versículos que podría nombrar, muchísimos, que ya lo hemos estudiado. El Señor te he glorificado en la tierra. Y dice en el verso 5: ahora pues, como yo ya terminé, vine y te glorifiqué en todo. Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Entonces el Señor está pidiendo que el Señor lo glorifique a su lado con un precioso propósito: que en todas las peticiones que le hagamos, Él las responda, porque el Padre va a recibir gloria de cada una de ellas, para que el Padre sea glorificado. Es muy importante, hermanos. El Señor está a la gloria del Padre y Él promete responder toda oración que se haga conforme a su voluntad, para que el Padre sea glorificado.
glorificado. Entonces, es obvio que si el propósito en el contexto para que el Señor responda a la oración no es alcanzado, o sea, que el Padre sea glorificado en el Señor Jesucristo y en nuestra vida, entonces no hay respuesta. No hay respuesta a la oración. Ese es el contexto bíblico. Muy importante, hermano. El Señor había glorificado al Padre en la tierra, lo seguiría glorificando en el cielo. Hermano, respondiendo toda oración para que el Padre sea glorificado. Y es obvio que lo que quiere, que lo que el Señor hizo Él y sigue haciendo Él, sea también nuestro objetivo, el objetivo de sus hijos, hermanos. Por eso dice que necesitamos, hermano, necesitamos. Ahí habla de los ministerios, los ministerios. Necesitamos ser edificados hasta llegar a la estatura del varón perfecto. El objetivo del Señor es que la gloria del Padre llegue a ser nuestro objetivo, la gloria del Padre, en cada oración que hagamos. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, según la Biblia, viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu, orando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que ha oído. O sea, el propósito del Espíritu Santo es que Cristo sea glorificado en nuestra vida. Y Cristo únicamente es glorificado en nuestra vida cuando en nuestra vida el Padre es glorificado. Entonces, lo que está pidiendo el Señor, una vida para la gloria de Dios, es la condición para que el Señor responda a nuestra oración. Muy importante, hermanos. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Esta es la única y verdadera razón para que Jesús, en el contexto bíblico, para que Jesús responda desde el trono de gloria las oraciones de sus hijos. Que el Padre sea glorificado en sus hijos. Muy importante, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Señor, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Dios mío, tu palabra es muy clara, Señor. Tú nos das el Espíritu Santo para que Él derrame de su fruto en nuestra vida, Señor. Ese fruto que es celestial. Tú viniste a redimir un pueblo, Señor, santo para ti, apartado. Un pueblo, como dices tú, no nacido de carne, de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino tuyo. Un ser del cielo, Señor, con un fruto del cielo, con una palabra del cielo, guiado por el Espíritu Santo del cielo, para que tengamos una vida, un caminar, un andar, un vivir, un adorar, un servir y un orar, Señor, en tu Espíritu, guiado por tu Espíritu, Señor, porque siempre nos llevará a tu bendita y preciosa y perfecta voluntad, que tú seas glorificado en la vida de tus hijos, Señor, a los cuales redimiste. Dios mío, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Preciosa tu palabra, glorifica al Espíritu Santo de Dios para que ya, Señor, corra y se quede en nuestras vidas, trae entendimiento y revelación a nuestros corazones, Señor, en el nombre